Vamos de inmediato a revisar noticias del exterior. Florencia Vial nos trae todo el detalle de lo que está pasando en Europa con el tema de la vacuna. Tal como aquí vimos, Florencia, el inicio del proceso de vacunación de la vacuna de Pfizer contra el COVID. En Europa también es el gran tema en estos momentos. ¿Cómo estás? Así es, Andrea. Muy buenas tardes. Tuvo un pequeño de retraso en vacuna Pfizer para algunos países europeos, pero para otros ya comenzó justamente este proceso de vacunación. Nos vamos justamente a Europa a revisar lo que ocurre a esta hora, porque ha sido una mañana sumamente intensa, luego que los países miembros de la Unión Europea iniciaron ya este domingo esta campaña que les mencionaba Andrea para administrar la vacuna contra el coronavirus. Justamente algunas de las personas más vulnerables entre sus 450 millones de habitantes, lo que representa un rayo de esperanza en la lucha, podríamos decir, del continente contra la peor crisis de salud en un siglo. Y respecto a las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio, hay que recordarlo, el alemán BioNTech, que fueron administradas a los trabajadores de salud, a ancianos y algunos políticos también de alto rango, esto con el fin de reafirmarle de alguna manera al público que la vacuna es completamente segura. Por ejemplo, en Praga, el primer ministro checo Andrej Babis recibió la vacuna y señaló que no hay absolutamente nada que temer. En Roma, por ejemplo, 5 médicos y enfermeros que portaban uniformes blancos se sentaron en el hospital de enfermedades infecciosas Palanasi para recibir también sus dosis de la vacuna. Y acá hay que recordar, Andrea, que la vacuna empezó a llegar el viernes a los distintos hospitales de la Unión Europea desde una fábrica en Bélgica, pese a lo que nosotros mencionamos, que son algunos retrasos en algunos países. Debido a ellos, más que nada, decían problemas logísticos, pero nada de gravedad, y que por lo menos España, que es uno de los principales países que presenta este retraso, y algunos otros 7 países europeos la van a recibir sin duda mañana y van a poder comenzar este proceso de vacunación. Bien, y ahora nos vamos a Brasil, luego que las autoridades de ese país confirmaron que el vicepresidente brasileño, el general Hamilton Mourão, dio positivo por coronavirus y va a permanecer en aislamiento absoluto en su residencia oficial en Brasilia. El gabinete de prensa de la vicepresidencia señaló en un breve comunicado que el resultado positivo de Mourão fue confirmado este domingo, pero la verdad es que tampoco entregaron mayores detalles sobre el estado de salud del vicepresidente de Brasil. De esta manera, Mourão, de 67 años y encargado, hay que mencionarlo también, de reemplazar al presidente Jair Bolsonaro en caso de muerte, por ejemplo, o renuncia, se une de esta manera a una extensa lista de altas autoridades brasileñas y que se han contagiado con el nuevo coronavirus, entre ellas el propio mandatario, el propio Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más negacionistas sobre la real gravedad de esta pandemia del COVID-19. Y respecto a Mourão, bueno, él es un general retirado que cultiva una imagen un poco más moderada, podríamos decir, que la del ultraderechista Bolsonaro, que, por cierto, se lo hemos comentado varias veces, minimiza la pandemia a la que ha llamado gripecita y además ha cuestionado en varias ocasiones las vacunas por sus posibles efectos secundarios. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que, por más, Andrea, que se opuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le quedó otra opción que finalmente firmar justamente este domingo este polémico plan de estímulo económico de 900.000 millones de dólares, tras él mismo bloquearlo durante varios días, lo que, por cierto, había provocado que millones de estadounidenses perdieran de manera temporal sus beneficios por desempleo. Bueno, la firma del mandatario convierte así en ley este paquete de ayudas para familias y empresas en medio de la doble crisis sanitaria y económica que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus. Se trata de un paquete económico que había sido aprobado por el Congreso después de meses de negociaciones, pero que Trump había calificado ya en varias ocasiones como una vergüenza a esta negociación e incluso había exigido aumentar la cifra del pago directo a los beneficiarios. El tema es que, bueno, ¿qué pasaba si finalmente no se firmaba este acuerdo para este lunes? De no haber firmado este paquete antes de la medianoche de este lunes, se habría producido un cierre parcial del gobierno, a menos que los legisladores estadounidenses hubiesen llevado a cabo un proyecto de ley provisional. Claro, un paquete económico clave en estos momentos, cuando además
ya comenzó la cuenta regresiva para que Trump deje la Casa Blanca, ¿no? El próximo 20 de enero tiene que entregar el gobierno a Joe Biden y todas estas medidas entonces urge poder concretarlas antes de su salida. Claro, y además porque claramente un cierre de gobierno a un solo mes, como tú bien dices, del cambio de gobierno, obviamente iba a desestabilizar aún más la economía que ya está sumamente golpeada debido a las repercusiones del COVID-19. Bien, y seguimos con un tema que obviamente nos preocupa a todos, luego que autoridades confirmaron nuevos casos de la variante británica de COVID-19 en España, en Francia, en Canadá, Noruega, Japón y Corea del Sur, y también en Sudáfrica, según la información entregada por las distintas autoridades sanitarias de cada uno de esos países. En el caso de Canadá, una pareja de Durham, que por cierto no tenía antecedentes de viajes, sin exposiciones al virus y sin contactos de riesgo elevado, fueron los casos detectados con la variante del Reino Unido. La pareja obviamente fue puesta en aislamiento el mismo día, por cierto, que la ciudad de Ontario volvió al confinamiento, mientras que otro de los países que yo les mencionaba, que justamente Corea del Sur, anunció que 13 ciudadanos de una familia que venían de un viaje de precisamente Reino Unido estaban también infectados. De igual forma, España confirmó 4 casos, Japón 5 casos y Noruega por su parte también confirmó ya 2 casos de contagio de esta nueva variante británica del COVID-19. Bien, y ahora nos vamos a Argentina, luego que el presidente de ese país, Alberto Fernández, ofreció ayuda a Uruguay y a Bolivia para que puedan conseguir vacunas contra la COVID-19 en un escenario donde, bueno, según el mandatario, él denunció, se está produciendo una concentración de compras de vacunas en los países centrales del mundo desarrollado. Además, Fernández dijo estar eternamente agradecido a Rusia por haber prestado, como él dijo, generosa y singular atención a Argentina, que hay que recordar el jueves pasado recibió un primer lote de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya. Y bueno, consultado sobre las dudas a nivel local, sobre la calidad de la vacuna rusa, porque obviamente hay inquietud, Fernández pidió ser cautos y no dejarse llevar por lo que es, como él dijo, una guerra por momentos geopolítica y comercial. También confirmó que el martes, es decir, mañana, ya comienzan a aplicar en Argentina las primeras dosis de Sputnik V. Claro, esto es por los cuestionamientos que surgieron debido a la falta de textos científicos que avalaran la eficacia de la vacuna, del Sputnik, y porque justo antes de llegar a territorio argentino todavía no había sido aprobada por el organismo que correspondía, ¿no? Como el ISP chileno no había entregado todavía la autorización, pero bueno, finalmente se adelantó, se hizo lo más rápido posible y ya cuenta con esa autorización, así que ahora sí tiene al menos el visto bueno de parte de ese organismo, que evidentemente es fundamental porque entrega un respaldo científico a la eficacia que pueda tener ese proceso de inoculación. De todas maneras, quedaron ahí algunas dudas. Algunas cosas en el tintero, sí, sobre todo partes más científicas sobre los posibles efectos secundarios, pero bueno, si está autorizado, claramente mientras más personas se vacunen, obviamente va a ser mejor. Bien, y ahora seguimos en México.